El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. La batalla de Heffenheim, parte 3. Afortunadamente, Vlad tenía tal ejército cerca. Sin necesidad de dormir ni descansar, estuvo en posición 3 días antes de que cualquiera de las fuerzas del Imperio o de la Horda del Caos llegara a Heffenheim. El vampiro sabía que Karl Franz no estaría dispuesto a aceptar su ayuda. La historia de los von Karstein y las acciones recientes de Geld se habían encargado de ello. Por lo tanto, Vlad no perdió el tiempo en intentos de forjar una alianza formal. En cambio, el vampiro había confiado en la inevitabilidad de la batalla en la llanura Revesneg y ocultó su ejército en el único lugar sin centinelas y donde jamás habrían pensado buscarlo. Solo Vlad, Balthasar Geld y una pequeña guardia de templarios de Drakenhof corrieron el riesgo de ser descubiertos. Pero este era pequeño. Estaban ocultos dentro de un puesto de guardia abandonado en las orillas de Revesneg, y los espías de Vlad le habían comunicado que los lugareños vivían con tal miedo de los terrores que acechaban allí que nadie se acercaría. Vlad no tenía necesidad de dar una orden verbal. Su voluntad se imponía a la de sus secuaces y en cualquier caso no le habrían escuchado. Sin embargo, el vampiro creía que se tenía que acatar ciertos trámites. Así pues, ordenó que su estandarte personal fuera colocado sobre los restos de la torre de vigilancia, levantó su espada hacia el cielo y dio voz a la orden que despertó a su ejército oculto y los lanzó a la batalla. Durante un largo momento no pasó nada. Entonces las aguas del Revesneg se agitaron y de pronto la orilla oeste del río estuvo cubierta de estandartes negros y guerreros esqueléticos. El ejército de Vlad avanzó sin romper el ritmo, pese al barro blando de la orilla del río aferrado firmemente sobre los pies de sus guerreros, mientras el agua y el limo manaba de las armas y cajas torácicas. Durante 3 días esperaron bajo las aguas del Revesneg. No se podría decir que lo hubieran hecho pacientemente, pues eso habría implicado la posesión de un deseo de estar en otro lugar, y no tenían pensamientos o sentimientos a excepción de aquellos que Vlad colocase dentro de ellos. Ahora esos esqueletos, espíritus y saqueadores alados avanzaron a la batalla con la misma implacabilidad, sin preocuparse por sus pérdidas, si es que alguna vez lo habían hecho. A pesar de que estaban atrapados entre los ogros tallados en piedra de Grub come parientes y el ataque de los no muertos, los Kurgan no desesperaron. En cambio, llegaron a la carga con furia renovada. Gigantes de los desiertos del norte fueron liberados de sus cadenas y arrasaron a los no muertos. Chamanes coronados de cuernos llamaron a Nargel pidiendo ayuda y una peste negra se propagó a través de los ogros como un reguero de pólvora. Nada de esto fue aprovechado por los Kurgan, a los que para entonces la matanza sufrida hasta ese punto se convirtió en su mayor enemigo.
A medida que la batalla se prolongaba, Geld puso su destreza nigromántica recién adquirida a prueba. Cuando el mago doblegó los vientos de la magia a su voluntad, los ostermarkianos y flagelantes recientemente muertos se alzaron para luchar de nuevo. Para cuando Vlad y su guardia se unieron a la lucha, la marea de la batalla había cambiado de sentido, con los Kurgan estancados a las puertas de lo que debería haber sido un triunfo glorioso. Más al norte, Hus y Valten, profeta y heraldo, seguían luchando. Del ejército de Sigmar quizás quedaban unas pocas veintenas, rodeados de negros guerreros acorazados de las tierras del norte. Aquí los muertos no se alzaron, pues la concentración de Geld se inclinó sobre la lucha en el sur. Aún así, los Kurgan no podían abrumar al sacerdote sombrío y al joven de pelo rubio, pero de entre las líneas de norteños llegó Bardek Krom, campeón invicto del gran elegido. Oliendo la perspectiva de la gloria, Krom bregó por alcanzar el cuerpo a cuerpo, tratando de restaurar la moral de sus seguidores con la sangre de los campeones del enemigo. Al ver la llegada de Krom, Hus cargó. El gran martillo cayó para dividir el cráneo del señor de la guerra en dos, pero Krom fue demasiado rápido y rechazó el golpe a un lado con su escudo. El golpe de retorno de Krom no fue desatado contra Hus, sino contra el caballo del sacerdote. La bestia gritó de dolor mientras el hacha seccionaba su pata delantera y, encabritado, arrojó a Hus de la silla. Krom estuvo ante el sacerdote antes de que pudiera recuperar el equilibrio, y la punta del hacha se hundió profundamente en el hombro de Hus. Cuando el martillo cayó de las manos inertes, Hus convocó fuego sagrado contra su torturador. Aunque Krom se tambaleó, no cayó, y su siguiente golpe rebanó el cuero cabelludo del sacerdote para después romper su cráneo. Riéndose en su victoria, Krom desvió el desesperado golpe de Hus y preparó su espada para el golpe final. Ese golpe nunca cayó. Cuando la espada de Krom descendió, Valten instó a su caballo a través de la masa de la batalla y atacó a Krom desde detrás. Gal-Marath llegó golpeando bajo, y el escudo del conquistador levantado apresuradamente se quebró ante el golpe. Olvidando a Hus, Krom se giró para enfrentarse a Valten, liberando su hacha del caballo del sacerdote para lisiar al del joven. Esta vez, sin embargo, la táctica falló. El corcel de Valten había sido un regalo personal de Karl Franz y estaba bien entrenado. Cuando llegó el barrido de Krom, el caballo de guerra lo evitó elegantemente, dejando que la hoja del conquistador solo cortara el aire. Gal-Marath bajó de nuevo, y esta vez fue la espada de Krom lo destrozado. Ahora el señor de la guerra solo tenía el hacha en la mano, pero aún así no se rindió. Krom conocía a su oponente ahora y mantuvo su arma siempre en movimiento, girando la hacha en vertiginosos arcos para que Valten no pudiera estar seguro de dónde vendría el siguiente golpe. Una y otra vez el hacha cortó la armadura de Valten, y todo el tiempo Krom evadió los golpes de retorno del joven. El conquistador había probado el poder de Gal-Marath 2 veces y estaba resuelto a no dejar que hubiera un tercero. Una vez, 2 veces, 3 veces, Valten asedió a su enemigo, y cada vez que Gal-Marath pasó a un cabello del casco de Krom. En el tercer golpe, el señor de la guerra se introdujo en el interior del arco del golpe y con una mano libre tiró a Valten de la silla. Valten cayó al suelo, con todo el aliento expulsado de su cuerpo, y Krom se acercó para matar. Rugiendo en su victoria, Krom bajó su hacha, pero ahora el turno de Hus era de salvar a Valten.
Aunque frenado por sus heridas, el sacerdote guerrero se lanzó hacia adelante y cerró sus dos manos enguantadas alrededor del brazo armado de Crom. Tal era la fuerza del señor de la guerra que Hus solo detuvo el golpe por un momento, pero un momento era lo necesario que necesitaba Valten. Los dedos del joven agarraron con fuerza a Galmaraz y el martillo golpeó, chocando contra el pecho acorazado de Crom, arrugando el acero y convirtiendo la carne que protegía en pasta. Una segunda acometida cayó en el casco de cuernos del señor de la guerra, y Crom el conquistador, heraldo de Archaón, dejó el mundo de los mortales. La muerte de Crom selló el destino de los Kurgan ese día. Si hubiera vivido, el conquistador quizá podría haber llevado a cabo un contraataque contra los muertos vivientes. Pero los norteños habían sido trastocados por el ataque de Vlad y consternados por la pérdida de su señor de la guerra. Vlad aprovechó la desesperación y sonrió mientras conducía a los templarios de Drakenhof en ayuda de Grub Comeparientes y sus puños sangriento. A medida que avanzaba, el vampiro vio golpear las pesadas mazas de los ogros contra un grupo de norteños armados con grandes hachas, lanzando por los aires cuerpos rotos con cada golpe. Sin perder el paso, Vlad alteró la dirección de su enfoque muy ligeramente. No tenía idea de si los ogros se darían cuenta de que los no muertos luchaban a su lado, y no tenía intención alguna de verse salpicado por un malentendido. Mientras el flanco oriental de la Horda del Caos se derrumbaba, el occidental se preparó para la gloria. Aquí se congregaban los jinetes y caballeros de muchas tribus, pero era un Kul quien las comandaba, por derecho de desafío en la víspera de la batalla. Le llamaban Akorak el Cuervo, saqueador de los 9 desiertos. Hacía tiempo que cabalgaba al servicio de los dioses oscuros, afilando su espada contra las tribus del norte y los hombres de piel suave del imperio por igual. Cuando Akorak consideró las fuerzas desplegadas en su contra, no sintió miedo, más bien la certeza de un glorioso destino esperando ser reclamado. En el bramido de los cañones oyó el rugido de los dioses. En las filas enemigas solo veía cráneos a la espera de ser reclamados por Corne. Esta era la horda en la que el cuervo tomaría su recompensa. Mientras desenvainaba su espada, Akorak gritó de alegría e instó a su caballo al galope. Detrás de él, miles de voces endurecidas continuaron el grito de júbilo, y el suelo se estremeció con el tronar de los herrados cascos mientras los merodeadores y caballeros congregados seguían la estela de su campeón. Los valientes hombres de Talabheim vieron el inicio de la carga de Akorak, aunque no sabían quién las lideraba, pues el cacique no era más que un hombre entre cientos. Sargentos y oficiales comenzaron a ladrar órdenes, dejando que su confianza llenara a los hombres bajo su mando. Por toda la línea, manos inquietas apretaron las empuñaduras de espadas, escudos y lanzas. Los artilleros sudaron y juraron mientras manejaban a sus amantes insaciables, enviando balas de cañón y de mortero, resonando a través del campo de batalla hasta chocar contra la horda a la carga. Aquí y allá se abrieron claros en la carga de Akorak, pero pronto se llenaron de otros jinetes que espoleaban a sus monturas a llenar el hueco. El fuego de armas de mano recorrió de un lado a otro la línea. Los hombres de Talabheim habían disparado demasiado pronto. Un capitán había entrado en pánico. La distancia era demasiado grande y los disparos fueron en vano.
Naranjas y rojos brillantes se encendieron cuando los magos del colegio brillante desataron sus bolas de fuego y meteoros llameantes. Los botafuegos destellaron y los primeros cañones de salva rugieron, pero la carga de Akorak no se detuvo. El suelo temblaba por las miles de pezuñas golpeándolo, y los hombres de Talabheim, que no tenían deseo de morir en la defensa de un estado rival, comenzaron a replegarse ante el enemigo. Comenzó lentamente, con hombres que tomaban medio paso hacia atrás antes de recargar, o un capitán que reorganizaba sus tropas en un terreno más favorable, el cual resultaba estar más distante del enemigo. Solo los artilleros permanecían inmunes. Sordos por el ruido de sus ingenios de guerra y ciegos por el humo, apenas se dieron cuenta de cómo las líneas de lanzas y alabardas se venían contra ellos, concentrados en cebar una última descarga, una que tal vez rompiera la carga. Entre los soldados de Talabheim estaba el mago amatista Albrecht Morstan. Como muchos magos de su colegio, Morstan fue transformado irrevocablemente cuando Nagash ató la magia nigromántica en Silvania. No hacía mucho tiempo había sido una criatura de carne y hueso. Ahora se debatía con inquietud en la frontera entre la vida y la muerte. Siempre recluido, Morstan había pasado las últimas semanas completamente apartado de los demás ciudadanos de Hefenheim, ocultando deliberadamente su aflicción. Sin embargo, a pesar de que era poco más que un eco fantasmal de su antiguo ser, Morstan seguía siendo un hijo fiel del Imperio. Gracias, Totoni, por pasarte. Se había unido a la línea de batalla al amanecer, confiando en su túnica para ocultar la espantosa verdad a sus compatriotas, sumido en el constante temor de ser descubierto. Ahora, en el momento antes de que la carga Akorak se estrellara contra los vacilantes soldados de Talabheim, Morstan demostró su lealtad. El mago echó atrás la capa y comenzó a cantar. Los soldados que se encontraban cerca retrocedieron ante la visión de su forma translúcida, pero Morstan no les hizo caso. El suelo delante de él se agrietó y deformó cuando un globo púrpura viajó a una velocidad endiablada sobre el suelo. Con un movimiento de sus manos, el mago envió el globo hacia la horda que se acercaba. De repente, la disciplina de la carga se vino abajo. Los líderes de vanguardia tiraron de las riendas y gritaron a sus corceles en un intento de evadir el hechizo, y muchos tuvieron éxito. Sin embargo, las filas traseras no fueron ni de lejos tan afortunadas. Sin advertencia, salvo el pánico desesperado de sus compañeros, pocos vieron el sol púrpura antes de que fuera demasiado tarde. Fueron tragados por el globo e instantáneamente transmutados en estatuas sin vida de cristal veteado carmesí. Morstan no vio nada de esto. Cuando el mago reveló su forma fantasmal, Garrat Meke había recuperado su ingenio más rápido que cualquiera de sus hombres. Por desgracia, no vio lo que Morstan había hecho, solo lo que era. Deteniéndose solo para besar el ánima bañada en plata de su pistola, el general envió una bala bendecida al cráneo fantasmal del mago. Morstan se lamentó una vez que el disparo lo atravesó. Un instante después, sus ropas vacías se desplomaron. Sin la mano guiadora del mago, el globo purpúreo se disipó de inmediato, pero su último acto no había sido en vano. Donde antes se alzaba una hueste imparable de caballeros, ahora yacía un campo de estatuas de cristal. Despojado de decenas de guerreros y todo su ímpetu,
El ataque de Akorak nunca debería haber tenido la esperanza de romper las líneas de Talabheim. Sin embargo, el campeón Kurgan siguió adelante. Pues no era el Akorak, carnicero de Tezca, saqueador de los 9 desiertos. Sabía que la mirada de los dioses estaba sobre el campo de batalla y que estaría condenado si no lo conseguía. A medida que el norteño se acercaba a la línea de lanzas, levantó la pesada espada en alto, de modo que las lagrimeantes runas como ojos de su hoja pudieran captar la atención de los dioses. Entonces, el corcel de Akorak atravesó sin daño la pared de lanzas y comenzó la matanza. En el centro, Gurugaz gritó en agonía cuando las garras de Garramuerte rastrillaron su espalda, y otra vez cuando el colmillo rúnico de Calfrans cortó una astilla de hueso de su cráneo. A la sombra del demonio, y cuya vida había sido salvada por la intervención del emperador, Kul Herborth se arrastró con pies cansados. Acosado desde arriba, la gran inmundicia había olvidado momentáneamente al gran mariscal, pero otros entre su hueste no lo habían hecho. Un par de portadores de plaga caminaron pesadamente hacia Helborg, mostrando sus intestinos hinchados, derramándose de barrigas hinchadas, y se desplomaron en una lluvia de mal olor cuando el colmillo rúnico de gran mariscal los atravesó. Un momento después, Helborg se apoderaba de las riendas de su corcel y estaba en la silla una vez más. Tras llamar a la Reiskar superviviente hacia él, Helborg montó para ayudar a su emperador, pero más portadores de plaga bloquearon su camino. Garra de Muerte rodó y se lanzó de nuevo hacia Gurugaz con las garras extendidas, esquilmando un surco sangriento a través de la masa del demonio. Mientras su montura se aproximaba a la gran inmundicia, Calfrans levantó su espada. Habían pasado muchos años desde que empuñara el colmillo rúnico de Reikland en batalla, y había olvidado cuán fácil y ágil se sentía la hoja en su mano. Mientras que Galmaras era un martillo capaz de aplastar cualquier escudo ante sí, Diente de Dragón era un arma sutil, bien afilada, con una hoja que solo podría ser fabricada por enanos. Garra de Muerte aterrizó con fuerza sobre la espalda del demonio, desgarrando su piel con sus poderosas garras. Con una repentina sacudida, el grifo enterró su pico en la espalda de Gurugaz y arrancó una gran porción de carne rancia y llena de gusanos. Dejando caer su espada, la gran inmundicia se dispuso a sacarse al grifo de su espalda, pero Garramuerte clavó las garras a mayor profundidad. Una vez más la bestia le arrancó carne al demonio, y esta vez, inclinándose a través del cuello del grifo, Calfrans agarró con las dos manos su colmillo rúnico e introdujo el arma en el cráneo de Gurugaz. Helborg vio al demonio perecer, y su ser se debatió entre la admiración por el logro del emperador y la decepción de que el golpe mortal perteneciese a otro. Mientras Gurugaz daba un último gorgoteo fúnebre, Garra de Muerte llevó a su amo a los cielos una vez más, dando a Calfrans una imponente visión del campo de batalla. A su alrededor, los demonios menores se estaban debilitando, pues su agarre al mundo de los mortales se aflojaba ante la valentía mortal. A medida que los demonios se desvanecían, también lo hizo la voluntad de los norteños para luchar, y los hombres del imperio por fin sintieron la victoria a su alcance. Al oeste, el emperador vio a los caballeros de Akorak causar una carnicería entre las filas de Garrathmeke, solo para ser destrozados por las hojas vengativas de los soldados de Talabheim. Debajo de Calfrans, Kur Helborth y Ludwig Svarthelm
se reunieron con el gran mariscal y los hombres de Aldorf, soldados ensangrentados de las tierras centrales del imperio que traían fuerza fresca bajo los colores del emperador. Y al este, el emperador vio la ruina de los ostermarkianos y las inesperadas legiones de muertos vivientes que se esforzaban en aniquilar a los Kurgan supervivientes. Vio el antiguo estandarte de Vlad von Carstein ondear por encima de los blindados caballeros de negro y localizó a su líder, el cual luchaba con una gracia extraña y salvaje. En ese momento, Karl Franz entendió mucho acerca de la suerte que había sufrido Gelt y decidió tomar venganza por el manchado honor del mago, tanto si el vampiro luchaba realmente por una causa común o no. Por ahora, era suficiente con la espada que estaba a punto de ganar, con la batalla que estaba a punto de ganar, mitigando la última incursión del maldito norte. Entonces sonó una nueva trompeta. Vlad von Carstein oyó el clarín y echó su mirada hacia el norte, distrayendo momentáneamente su atención del guerrero vestido con placas colgando de su mano con garras. Conocía esa trompeta y a los guerreros cuya llegada anunciaban, y se permitió una delgada sonrisa. La batalla podía ganarse, pero un mayor margen de victoria siempre era bienvenido. Vlad podía verlos ahora, los caballeros acorazados, de color escarlata, de torre sangrienta, libres para volver al sur una vez más, ahora que el bastión áurico había caído. La gran silueta del dragón esquelético de Harkon era una mancha oscura en el cielo, y Vlad se vio obligado a admitir que incluso un bruto como Harkon tenía sus usos. Cuando los dragones sangrientos avanzaron más allá de los elementos que huían de la horda norteña, esquivando a los grupos Kurgan y Skylings, Vlad supo que algo andaba mal. Demasiado tarde. Vio que la retaguardia de los recién llegados no estaba equipada con placas arcaicas, sino con un crudo acero del norte, y muchos de los caballeros cabalgaban corceles no de carne reanimada, sino de bronce y ceniza. Soltando una maldición, Vlad se dio cuenta de que Harkon les había traicionado, abandonando el servicio a Nagash por las promesas de los dioses del caos. Pero fue demasiado tarde. Aun cuando la horda del caos estaba al borde de la derrota, los dragones sangrientos traidores bajaron sus lanzas y arrebataron al imperio su victoria pagada con sangre. Los dragones sangrientos se dividieron conforme se acercaban a la batalla, la mitad chocando contra el ejército de esqueletos de Gelt, el resto a toda prisa contra una Reiksguard que se esforzaba por reclamar el centro. Harkon fue con este segundo grupo, haciendo picados desde el cielo para arrancar caballeros de sus monturas. Dejando a Gelt valerse por sí mismo, Vlad llevó a los templarios de Drakenhof al oeste. El traicionero Wallach Harkon debía ser detenido. Vlad no era el único que trataba de vencer a Harkon ese día. Cuando los dragones sangrientos se aproximaron a la Reiksguard, Karl Franz se volvió hacia el gran maestro. Emperador y vampiro se enfrentaron. El colmillo rúnico de Reikland contra la antigua hoja templaria. Harkon era el más grande de su orden, por encima de los guerreros más destacados de esa o cualquiera edad, y por ese derecho Karl Franz debería haber perecido con rapidez. Tal como fue, Sigmar estaba con el emperador de ese día, y durante un tiempo Karl Franz se mantuvo firme contra el dragón sangriento. El cielo sonó al son del acero contra acero, mientras los dos se abalanzaban y retiraban hacia el norte, buscando siempre una debilidad en la guardia del otro.
Debajo de ellos, los norteños recuperaron su valor y se unieron al contraataque de los dragones sangrientos. Metro a metro, los hombres del Reich fueron rechazados. Habían logrado tanto ese día manteniendo una línea que solo los locos se hubieran atrevido a defender, y al final su valor se quebró. 1 o 2 al principio, para después convertirse en un torrente de agua que surge de la brecha de un dique. Los hombres de Altdorf huyeron. En un cruel desafío, los dragones sangrientos cabalgaron sobre la derrota, dirigiendo lanzas y espadas hacia las espaldas de los que huían. Viendo la huida tornarse en una masacre, Helborg formó a la Reiksguard con una pared de sangre y acero entre los hombres que huían y sus perseguidores. Incluso entonces, el mariscal de la Reiksguard no admitiría que la batalla estaba perdida. Entonces Karl Franz, emperador de la casa de Luitpold, cayó del cielo con el pecho desgarrado por la espada de Harkon. Ningún soldado del imperio vio la sangre brotar, ni oyó el grito de dolor que escapó de sus labios. Pero muchos vieron a su emperador caer a tierra, una figura diminuta contra el cielo del mediodía, luego absorbida por las filas en avance del enemigo. Algunos dieron testimonio de cómo Garra de Muerte buscó venganza por su amo, y todos escucharon el chillido ensordecedor del grifo cuando el siguiente golpe de Harkon destrozó un ala de la leal bestia, enviándola en espiral al suelo. Relato: cara a cara con la muerte. Desde el principio, Karl Franz había sabido que le superaban. Harkon era demasiado rápido. El vampiro había parado cada golpe con una facilidad ridícula, pero ya no había ninguna posibilidad de elegir otro camino. El duelo había comenzado. Ahora solo quedaba la victoria o la muerte. Una vez más, Garra de Muerte se lanzó hacia el dragón, y de nuevo el emperador golpeó a su enemigo blindado de color carmesí. Esta vez la parada fue seguida por una estocada rápida como el rayo. Karl Franz tuvo el tiempo suficiente para darse cuenta de que el vampiro había estado jugando con él antes de que la espada atravesara la coraza y le rasgara profundamente el pecho. En el mismo momento, el dragón se retorció en el aire, cogiendo a Garra de Muerte con sus garras y previniendo que el grifo volara, llevando a su amo herido a un lugar seguro. «¡Eres un idiota!», escupió Harkon a su enemigo ensangrentado. «No es el momento para los hombres mortales. Esta es la hora de los dioses y de los que se convertirán en dioses». «Incluso los dioses pueden caer», suspiró Karl Franz con palabras rotas mientras su fuerza huía de su cuerpo. Perdido en visiones de gloria, el delirante vampiro no oyó hablar al emperador, ni vio el colmillo rúnico hasta que su punta lanceó hacia arriba, grabando un terrible surco en la mejilla demacrada y sacando su ojo izquierdo. Con un aullido de dolor, el vampiro puso una mano sobre su rostro en ruinas y arrancó su espada de la carne del emperador. Karl Franz vio la hoja ensangrentada acercarse libremente, pero no conoció el dolor, solo un desesperado cansancio. Cayendo libre de su montura, el emperador cerró los ojos y sintió el mundo girar en torno a él.
Con la caída de Karl Franz, su ejército se derrumbó. Los de Talabheim, a pesar de que habían soportado la carga más ligera de la batalla, arrojaron las armas y huyeron. Garrad Meke gritó órdenes y amenazas mientras trataba de detener la desbandada, pero no obtuvo más recompensa que la hoja de la espada de un amotinado en sus entrañas. Los de Altdorf ya estaban huyendo y ahora la Reiksguard se unía a ellos. Solo el círculo íntimo de Helborg mantuvo su orden, con el propio gran mariscal apoyando a un maltrecho Ludwig Svalherm en la batalla. El campeón del emperador trató de cabalgar hacia el grueso del enemigo y recuperar el cuerpo de Karl Franz, y solo noqueándolo en frío ganó Helborg la discusión. Hacia el este, Grub come parientes, todavía de buen ánimo a pesar de la pérdida de la mitad de sus puños sangriento y su oreja izquierda, decidió a regañadientes que no había ningún beneficio en una muerte gloriosa, y condujo a sus ogros hacia la relativa seguridad de Hefenheim. Con él se unieron Valtem y Hus, este último a pie y con el apoyo del joven. Del ejército de Sigmar nadie quedó con vida. Incluso Geld se permitió un momento de dolor por la caída del emperador, y luego espoleó a Mercurio, abandonando su ejército de esclavos a la horda victoriosa. Aunque todavía nadie lo sabía, el pánico de la pérdida del emperador se extendería rápidamente y la guarnición de Hefengen se uniría a la derrota. Al caer la noche, la ciudad sería una ruina plagada de demonios cuya población sería masacrada o algo peor. Pero eso no fue del todo el final de la batalla. La sed de combate de Wallach Harkon no se vio apagada por la derrota de Karl Franz, y como el ejército del imperio se desvanecía bajo él, el dragón sangriento buscó otro enemigo digno de su atención. Fue entonces cuando vio la bandera de Vlad von Carstein e instó a su dragón de hueso a descender. El ataque de Harkon fue la perdición de los templarios de Drakenhof. La montura esquelética del dragón sangriento se estrelló contra la columna de caballeros con una fuerza demoledora, y los que no fueron aplastados por la masa de la criatura pronto cayeron por la espada del vampiro. Vlad trató de destrabarse, pero Harkon había realizado su descenso a la perfección, y el silvano se encontró atrapado bajo las enormes garras del dragón, incapaz de moverse, incluso incapaz de hablar. Harkon, sin embargo, no estaba afligido. Siempre había odiado la arrogancia de los von Carstein, y ahora, mientras se desarrollaba la persecución, se aseguró de que su oponente entendiese la profundidad de su odio. Harkon se jactó también de cómo Corne había buscado su servicio y la facilidad con que aceptó, pues ¿qué uso tendrían los dragones sangrientos en el mundo que Nagash pensaba crear? En una tierra estéril donde la obediencia era todo y la gloria abandonada. Disfrutando de su momento de triunfo, Harkon despotricó y protestó sobre honor, pero Vlad oyó poco, pues su mente estaba en otra parte. Harkon bien podría ser mejor guerrero, pero las artes de un vampiro eran más amplias y sutiles que la mera esgrima. Mientras continuaba la diatriba del dragón sangriento, Vlad dejó que su voluntad fuera llevada por los vientos de la magia de Siege, en busca de una mota particular de magia negra. Un momento después la encontró y la doblegó a su voluntad. El soliloquio de Harkon fue súbitamente interrumpido cuando su dragón se rebeló, lanzando al dragón sangriento sobre su cuello hacia el suelo. Antes de que Harkon pudiera reaccionar, fue él quien quedó atrapado bajo el pie del dragón, mientras que Vlad se puso de pie a su lado, mirando al traidor con desprecio.
Después de contemplarle durante un latido, Vlad hizo una parodia de saludo propio de los dragones sangrientos y palmeó el ala extendida del dragón de hueso. Obediente a su nuevo amo, la bestia no muerta se abalanzó, cerró sus mandíbulas alrededor del torso de Harkon y partió al vampiro por la mitad. Solo entonces Vlad se permitió subir a la espalda del dragón de hueso y marchar del campo de batalla. La batalla había sido un desastre, y Vlad obtuvo poco consuelo en el hecho de que la culpa no era suya. El emperador había muerto, su ejército derrotado, y Ostermark caería pronto ante las hordas del caos. Mientras volaba hacia Silvania, Vlad hizo algo que no había hecho en muchos cientos de años. Rezó. No a un dios, porque en verdad ya no podía recordar qué deidades dominaron una vez sus creencias. Más bien Vlad von Karstein, conde de Silvania, una criatura que no admitía señor que le salvara, rezó para que Nagash fuera la salvación que decía ser. Relato: El retorno de Karl Franz. El centinela tatuado estaba tirado junto a su hoguera, borracho de cerveza y recuerdos de masacres. No hizo sonido alguno, salvo un quejido cuando la punta de la espada se deslizó en su corazón. El asesino cogió el cuerpo del norteño con su brazo bueno y bajó el cadáver al suelo. El hombre sintió un dolor agudo cuando lo hizo, pues el esfuerzo tironeó de la profunda herida en su pecho. El hombre hizo una mueca. Sabía que tenía suerte de estar vivo, que la magia de su amuleto era lo único que mantenía latiendo su corazón. Aún así, podía sentir los roces de los huesos en su pecho y el movimiento irregular de un pulmón herido. Su brazo izquierdo estaba roto en al menos 2 lugares y palpitaba como contra la férula improvisada. Sin embargo, su mayor golpe de fortuna fue no haber sido descubierto entre la carnicería. Tendría que haber sido encontrado, pero los norteños amaban el saqueo tanto como cualquier raza y habían visto mayores beneficios en Hefenheim que entre los muertos del campo de batalla. La ciudad todavía ardía en la distancia y los aullidos bestiales danzaban entre las llamas mientras otro bastión de la civilización caía en la oscuridad. El hombre sintió que su ira crecía y sacudió la cabeza para despejarse. Pronto llegaría el amanecer y con este los primeros norteños se moverían debajo de sus pieles. Tenía que haberse marchado para entonces. El hombre se abrió paso a través de la horda dormida, refugiándose al socaire de las tiendas de campaña y los montones de muertos purulentos a la espera de la hoguera. Perros monstruosos dormían junto a sus amos, moviendo sus espinas y púas con cada respiración soñolienta. Ante estos, el hombre dio un gran rodeo, pues sabía que tales bestias raras veces dormían profundamente. Su única esperanza era que su propio olor se perdiera entre la peste del campamento. Al final, en mitad del destrozo de un bosquecillo talado para leña, el intruso encontró lo que estaba buscando. El grifo estaba sujeto con cadenas y anclado por grandes estacas de madera clavadas en el suelo. Permanecía inmóvil salvo por el aumento y caída rítmicos de su poderoso pecho. La criatura dormía, o parecía hacerlo. Incluso en la oscuridad, el asesino podía ver que el plumaje del grifo tenía costras de sangre provocadas por las lesiones que habían causado su captura,
y por cortes más recientes allí donde los norteños le habían provocado con sus espadas o lanzado a sus mastines por diversión. Bordeando las cenizas de una fogata y los brutos cubiertos de pieles desplomados alrededor de ella, el intruso se movió rápidamente hacia un costado del grifo y pasó su mano por el flanco de la bestia. Un ojo amarillo parpadeó antes de abrirse, mostrando una pupila brillante que se enfocó cuando le reconoció. «Despierta, viejo amigo», susurró Karl Franz. «Tú y yo aún tenemos trabajo que hacer, si aún tienes la fortaleza para ello». El grifo silbó indignado y revolvió sus plumas, haciendo que el emperador sonriera por primera vez en muchas horas. Entonces, presa de un propósito repentino, Karl Franz golpeó con su colmillo rúnico la cadena más cercana. Detrás de él, uno de los perros se agitó, despertó y empezó a aullar.